Mi hermano se derrumbó frente al espejo. Decidí llevarlo al gimnasio, pero lo que descubrí allí me dejó helado. Pues mira, siempre he sido una persona grande porque nunca tuve control sobre mis impulsos. Comía lo que me daba la gana, cuando me daba la gana. Hace apenas 3 meses, estaba comiéndome un combo de hamburguesa con patatas a las 3 de la madrugada y, cuando le ofrecí un poco a mi hermano, se puso a llorar a mares. Me acordé de que nuestra madre siempre fue súper estricta con la comida y eso la llevó a desarrollar un trastorno alimenticio. Mientras yo devoraba mi comida, él estaba frente al espejo, chequeándose el cuerpo. Fue entonces cuando empecé a notar lo distintos que eran nuestros hábitos. Él se comía una almendra como tentempié, y yo me metía entre pecho y espalda una bolsa familiar de patatas fritas. Nuestra madre siempre quiso que mi hermano fuera delgado, pero me di cuenta de que él estaba demasiado flaco, y yo, demasiado gordo. Le hablé de ir al gimnasio, pero con cuidado para no activar su problema alimenticio. Le hablé de salud, no de físico. Le propuse que fuéramos juntos para que él pudiera ganar músculo, yo perder peso y los dos estar más sanos. Pero hacer ejercicio es más duro de lo que parece. Mi hermano no podía ni levantar la barra sin pesas, y yo no podía hacer abdominales porque la barriga no me dejaba. Sabía que teníamos que ser constantes, recortar calorías y tener un plan de entrenamiento diario. No me hacía ninguna ilusión restringir la comida o ponerme a entrenar duro, pero también sabía que no podíamos seguir atrapados en esos malos hábitos. Mis pantalones seguían apretándome cada vez más, y los de él, cada vez más flojos. En las semanas siguientes, empecé a disfrutar ir al gimnasio. Me molaba sudar y ponerme a prueba levantando peso, pero lo mejor fue cuando una de mis camisetas me quedó holgada. No me lo podía creer. Había bajado una talla. Eso sí que me dio ganas de seguir, pero noté que mi hermano ya no quería ir más al gimnasio, lo cual me sorprendió porque al principio se emocionó un montón cuando consiguió levantar la barra. Cuando le pregunté por qué, me dijo que ya no tenía energía para ir y que sentía que no avanzaba porque apenas podía hacer los ejercicios. Ese mismo día me puse a buscar algo que pudiera ayudar y descubrí los preentrenos. Compré para los dos, y cuando llegaron, empezamos a mezclarlos con nuestro zumo verde. A los pocos minutos, ya me estaba metiendo prisa para que nos fuéramos al gimnasio, y eso que él tampoco estaba listo. Sabía que era el preentreno dándole el empujón que le faltaba, y noté que a mí también me subió el rendimiento después de tomarlo. Hacía más flexiones seguidas, levantar peso no me costaba tanto y aguantaba más tiempo en cada sesión. Vi que mi hermano también estaba a tope, probando máquinas nuevas por todo el gimnasio, aunque algo no cuadraba, porque al final de la noche aún teníamos un montón de... Cuando abrí la despensa aquella noche, me quedé paralizado. Era tarde, la casa estaba en silencio, y mientras buscaba algo para cenar, noté que faltaban varios de los preentrenos que habíamos comprado hacía apenas una semana. Pensé que quizá mi hermano los había llevado al gimnasio sin decirme, pero luego, al ir a su habitación para preguntarle, encontré algo que me hizo tragar saliva. Detrás de una pila de ropa, había una caja medio escondida. Me agaché y, con cuidado, la saqué. Dentro había algo más que solo preentrenos. Había barras de proteína de diferentes marcas, pastillas quemagrasas, laxantes y varios sobres de suplementos que no habíamos comprado juntos. Era como un arsenal de productos que solo alguien desesperado por cambiar su cuerpo usaría sin pensar. ¿Qué coño es esto?, murmuré en voz baja. Mi hermano estaba en la cocina, preparando su zumo verde como cada noche. Cuando entré con la caja en las manos, se le cayó la cuchara al suelo. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó. Su voz temblaba. ¿En serio, tío? ¿Desde cuándo estás metido en esto? ¿Por qué no me dijiste nada? No es lo que piensas. Yo solo... Trató de recoger la cuchara, pero se le escapó de las manos otra vez. ¿Qué no es lo que pienso? Tienes laxantes y pastillas para adelgazar aquí. ¿Qué coño está pasando, Mario? Mario se quedó callado, bajó la mirada y apretó las manos contra la encimera. Era como si no supiera qué decirme. O peor aún, como si no quisiera que supiera la verdad. No podía decírtelo. No después de lo bien que nos estaba yendo en el gimnasio, dijo al final. Pensé que si ganaba algo de masa rápido, podríamos seguir al mismo ritmo. ¿Rápido? ¿A base de estas mierdas? Le grité, pero no con rabia, sino con miedo. Un miedo profundo de que estuviera cayendo otra vez. Mario suspiró y se dejó caer en una de las sillas. Es que tú no entiendes. Siempre has sido grande. Siempre has tenido fuerza. Yo, en cambio, soy solo piel y huesos. Estoy harto de ser el flaco delgado que no puede ni levantar la barra sin pesas. ¿Mario? Me acerqué, más calmado. Esto no es la solución. Nos prometimos hacer esto bien, sin atajos. ¿Sabes lo que la mamá nos hizo pasar? ¿De verdad quieres repetir eso contigo mismo?
Sus ojos se humedecieron. El silencio entre los dos era denso, incómodo. No es solo eso, confesó de golpe. Mamá vino la semana pasada, mientras tú estabas trabajando, y me dijo que me veía hinchado, como si estuviera engordando. Ahí lo entendí todo. Ese comentario, tan sencillo pero tan venenoso, había sido suficiente para que Mario volviera a sus viejos hábitos, a su vieja lucha contra su propio cuerpo. No me dijiste nada, le dije, con un nudo en la garganta. No quería preocuparte. Respiré hondo. Sentía una mezcla de impotencia y rabia. Contra él, contra mamá, contra mí mismo por no haberme dado cuenta antes. Mañana vamos a hablar con alguien, le dije firme. Esto no lo vamos a solucionar solos. Ya no. Mario asintió en silencio, pero no estaba convencido del todo. Sabía que tenía que empujarlo un poco más, pero con cuidado. Esa noche apenas dormí. Mi cabeza daba vueltas, recordando todas las veces que mamá nos condicionó con su obsesión por la imagen, por la dieta perfecta. Sabía que esa conversación no podía quedarse en casa. Necesitábamos ayuda. Pero justo cuando empezaba a calmarme, mi móvil vibró. Era un mensaje de Mario. Solo decía: «Está peor de lo que te conté. Hay algo que no sabes». Me levanté de golpe. Sabía que no iba a poder esperar hasta la mañana. No podía quedarme de brazos cruzados. Abrí la puerta de su cuarto sin tocar y lo encontré sentado en la cama, con la espalda encorvada y los ojos fijos en el suelo. Tenía el móvil aún en la mano. Lo miré, esperando que hablara primero, pero parecía clavado en el silencio. «¿Qué es lo que no me has contado?», pregunté, tratando de no sonar como un interrogatorio, pero con la voz cargada de tensión. Mario respiró hondo. Luego levantó la vista y me dijo algo que me dejó helado. No solo fueron los suplementos, también volví a vomitar. Sentí un latigazo en el pecho. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Esta semana. 3 veces», dijo sin rodeos, sin adornar nada. Me quedé parado, con la mandíbula apretada. No me lo esperaba. Habíamos hecho un trato desde que éramos adolescentes. No más purgas, no más autodestrucción. Yo creí que era una promesa firme. Joder, Mario. Me llevé las manos a la cabeza. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?» «Porque me daba vergüenza», respondió sin mirarme. «Porque me sentí un fracaso. Porque pensé que podía manejarlo y ya ves que no». Se hizo un silencio incómodo, solo roto por los ruidos de la calle entrando por la ventana. Mis manos empezaron a sudar. Sentí un peso insoportable en el pecho. «¿Te ha pasado algo más?», pregunté, temiendo la respuesta. «No dormí bien en días. Me siento débil, agotado. Por eso no quería volver al gimnasio contigo. Tengo miedo de que me pase algo allí delante de todos». Mi mente corría a 1000 por hora. Sabía que esto era más grande de lo que pensaba, que no era solo un desliz, era una recaída real y profunda. «¿Has pensado en contárselo a mamá?», solté casi sin pensar. Mario soltó una risa amarga. «¿A mamá? Ni de coña. ¿Recuerdas lo que hizo la última vez?». Cuando le dije que me sentía mal por su obsesión con las dietas, me respondió que yo era demasiado sensible. No pienso darle más poder sobre mí. Tragué saliva. Tenía razón. Mamá siempre fue experta en girar la culpa hacia nosotros, y aunque no vivíamos con ella desde hacía años, su sombra seguía presente. «Tenemos que ir con alguien, Mario. Esto no puede quedarse aquí», dije, más decidido. «¿Con quién? ¿Un psicólogo?», preguntó con escepticismo. «Ya sabes lo que opina mamá de eso. Solo los locos van al psicólogo», siempre decía. «Pues que le jodan a mamá», le corté. «Esto es por nosotros, no por ella». Por primera vez en días, vi un atisbo de alivio en su rostro, aunque sus ojos seguían apagados. Esa misma noche, busqué en internet terapeutas especializados en trastornos alimenticios en Madrid. Encontré uno que me pareció adecuado. Consulta discreta, con experiencia en casos familiares. Reservé una cita para los dos. No había vuelta atrás. «Tenemos una cita mañana por la tarde», le dije. «Vale», asintió Mario sin más, pero su «vale» sonó como un grito ahogado. Sabía que por dentro estaba luchando contra sus demonios. A la mañana siguiente, durante el desayuno, noté que Mario apenas tocó su comida. Empujaba la tostada por el plato mientras miraba el café enfriarse. «Tienes que comer algo», le dije. «Suave. No tengo hambre. No es solo por hambre, es por cuidar de ti, ¿vale?». Mario me miró, y por un segundo vi en sus ojos al chaval de 12 años que lloraba cada vez que mamá le medía la cintura con la cinta métrica. El mismo chaval que aprendió a temer la comida en lugar de disfrutarla. «Está bien», cedió al final, y dio un mordisco a la tostada. Fuimos a la consulta en el centro de Madrid. El terapeuta, un hombre de unos 40 y tantos, nos recibió con una calidez inesperada. Su consulta era tranquila, acogedora,
lejos de la frialdad que temíamos. Durante la sesión, Mario habló más de lo que yo esperaba. Habló de la vergüenza, del miedo, de la rabia, y yo también solté cosas que llevaba años guardando, cosas que ni siquiera había admitido ante mí mismo. Os habéis criado bajo una presión brutal, nos dijo el terapeuta. Lo que vivisteis con vuestra madre dejó heridas que aún están abiertas. Cuando salimos, caminamos en silencio por Gran Vía. Era como si hubiéramos vaciado una mochila cargada de piedras. Gracias por obligarme a venir, me dijo Mario finalmente. No te obligué, solo te empujé un poco. Caminábamos hacia casa cuando su móvil vibró. Miró la pantalla y palideció. Es mamá, dijo, mostrando el nombre en la pantalla. Dice que viene este fin de semana, que tiene algo importante que decirnos. Nos miramos en seco. Algo me decía que algo importante iba a cambiarlo todo. El día no podía ir peor. Después de la sesión con el terapeuta, sentí que por fin estábamos dando pasos hacia adelante, pero ese mensaje de mamá me devolvió a la realidad de un bofetón. La última vez que nos dijo que tenía algo importante fue para contarnos que papá la había dejado, y eso acabó en un drama familiar que nos arrastró durante meses. Mario no decía nada, pero su rostro hablaba por él. Estaba tenso, con la mandíbula apretada, como si ya estuviera imaginando lo peor. ¿Qué crees que quiere decirnos?, le pregunté mientras cruzábamos la plaza de Callao. No lo sé, pero nada bueno. Nunca es bueno cuando ella aparece de la nada, respondió, sin apartar la mirada del suelo. Cuando llegamos a casa, la tensión seguía ahí, flotando en el aire como una tormenta a punto de estallar. Decidimos no responder al mensaje de momento. Esa noche no pude pegar ojo. Me quedé en la cama, dándole vueltas. Pensaba en Mario, en mamá, en mí, en lo rotos que estábamos sin siquiera habernos dado cuenta. La mañana siguiente fue igual de gris que nuestro estado de ánimo. Nos refugiamos en la rutina del gimnasio, intentando no hablar del tema. Mientras hacíamos press de banca, Mario rompió el silencio. ¿Y si no vamos cuando ella llegue?, preguntó, con un tono que mezclaba miedo y esperanza. No es tan fácil, tío. Mamá no es de las que se rinden. Si no vamos, vendrá a casa, y será aún peor. No sé si estoy preparado para verla, confesó. Con los ojos vidriosos, le di una palmada en el hombro. Entonces iremos juntos. No te vas a enfrentar a ella solo. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, recibimos otro mensaje. Esta vez fue aún más directo. He reservado una mesa para los 3. Sábado, 20:00 hora. No faltéis. Mario dejó caer el tenedor en el plato. Es como una trampa, dijo, con un suspiro. Nos acorrala para que vayamos. Pues iremos, dije, aunque por dentro me sentía igual de atrapado. Pero si va a haber guerra, será juntos. Llegó el sábado, y yo ya me sentía como en una cuenta atrás. Elegí una camisa que apenas me abrochaba bien, aunque había bajado de peso. Aún tenía esa sensación de que todo me quedaba mal. Mario, por otro lado, parecía flotar en su ropa, cada vez más delgado, como si el estrés le consumiera. Cuando llegamos al restaurante, la vimos desde lejos. Estaba sentada en la terraza, impecable como siempre, pelo perfectamente peinado, maquillaje sobrio y esa mirada fría que conocíamos tan bien. Nos recibió con un beso en la mejilla, como si todo estuviera bien, como si no hubiéramos pasado años intentando deshacernos de su influencia. Vaya, os veo diferentes, comentó al mirarnos de arriba a abajo. El tono de su voz era como una daga envuelta en terciopelo. Estamos bien, respondí cortante. Mario apenas pudo sostenerle la mirada. Nos sentamos y pedimos algo rápido para no alargar la velada, pero mamá no tardó en lanzar la bomba. He venido porque quiero hablaros de vuestro padre, soltó de golpe. Está enfermo, muy enfermo. Nos miramos sorprendidos. Papá llevaba años fuera de escena. Tras el divorcio, apenas sabíamos nada de él. ¿Qué le pasa?, preguntó Mario con la voz temblorosa. Cáncer, y avanzado, dijo mamá, como si estuviera anunciando la lluvia. No se lo ha dicho a nadie más, solo a mí. Y yo creo que debéis visitarlo antes de que sea demasiado tarde. El silencio fue como un mazazo en la mesa. Sentí que el aire se volvía pesado. Mario se quedó petrificado. ¿Y por qué nos lo dices ahora?, pregunté. ¿Por qué tú y no él? Mamá apretó los labios. Porque él no tiene el valor. Está avergonzado. Vosotros sois sus hijos, pero sabéis que nunca fue buen padre. ¿Y tú nunca fuiste buena madre?, le solté, sin pensarlo. Mamá me miró como si acabara de escupirle en la cara. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para deciros que tenéis la oportunidad de cerrar este capítulo con él, dijo, endureciendo la voz. Aunque no lo creáis, os quiere. A su manera, pero os quiere. Mario no decía ni una palabra. Solo miraba fijamente el vaso de agua, como si intentara desaparecer. Cuando terminó la cena,
Nos levantamos y nos despedimos tensamente. Al salir del restaurante, Mario rompió su silencio. No sé si quiero verlo, dijo en voz baja, pero tampoco quiero arrepentirme si se muere sin que le diga lo que pienso. Yo sentía lo mismo. Papá nos falló tantas veces, pero aún era nuestro padre. No sabíamos si era la verdad o una manipulación más de mamá, pero la duda ya estaba sembrada. Y entonces, al llegar a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, solo nuestros nombres escritos a mano. Dentro había una carta. El primer párrafo nos dejó helados. Sé que mamá os ha contado algo, pero antes de que decidáis, necesito que sepáis la verdad sobre lo que pasó hace 10 años. Estábamos los dos sentados en el sofá, con la carta abierta sobre la mesa, como si fuera una bomba a punto de explotar. Mario la miraba con los ojos entrecerrados. Su pierna temblaba sin control. Yo sentía un nudo en la garganta, como si de repente el aire en el salón fuera demasiado denso para respirar. ¿Tú piensas lo mismo que yo?, me preguntó en voz baja. Sí, respondí. Esto tiene que ser de papá, pero había algo más. Algo en esa letra temblorosa, en ese tono desesperado de las primeras líneas, que me decía que había mucho que no sabíamos. Mario deslizó la carta hacia mí. Léela, me pidió. No puedo. Tragué saliva y empecé. Hace 10 años, no me fui solo por mamá. Me fui porque temía haceros daño a vosotros también. Hay cosas que ella nunca os ha contado. Mi voz temblaba a cada palabra. Mario me miraba, esperando que siguiera. Vuestra madre no solo me alejaba de vosotros, también os escondía lo que yo intentaba hacer para acercarme. Cartas, regalos, visitas. Ella controlaba todo. No soy inocente, cometí errores, pero no quería ser otro peón en su juego. Me detuve un segundo, procesando lo que acababa de leer. ¿Estás diciendo que mamá nos manipuló para odiarlo?, pregunté, sin poder creerlo. Mario se encogió de hombros. No me sorprende. ¿Te acuerdas de cuando me decía que papá se había olvidado de mi cumpleaños? Se frotó la cara. Siempre pensé que él era un capullo, pero ahora no lo sé. Seguí leyendo. No quiero excusarme. No fui el mejor padre, pero no fue porque no os amara. Fue porque no supe cómo enfrentar la presión, y me rendí. Pero ahora, con lo que estoy enfrentando, no quiero llevarme esta verdad sin contárosla. Mario se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro. Joder, murmuró. Esto es demasiado. Mario, espera. Hay más. Quiero veros antes de que mi tiempo se acabe. No para que me perdonéis, sino para que escuchéis lo que mamá os ocultó todo este tiempo. Estaré en Valencia, en la casa de la abuela, este fin de semana. Por favor, venid. Os quiero. El silencio que siguió fue abrumador. Mario se quedó mirando por la ventana, y yo solo podía pensar en los años de distancia, de culpa, de resentimiento. Y ahora, esta carta lo cambiaba todo. ¿Y si es otra manipulación?, preguntó Mario, sin apartar la vista del exterior. ¿De papá?, pregunté. No sé, suena sincero, pero ¿y si mamá sabe algo más y por eso nos quiere controlar? Mario suspiró. No puedo más con este juego de ellos, pero tampoco puedo quedarme sin saber la verdad. Nos quedamos en silencio unos minutos. Finalmente, Mario se giró hacia mí. Vamos, dijo decidido. Vamos a Valencia. A la mañana siguiente, salimos temprano. Apenas dijimos palabra durante el viaje en tren. Cada uno estaba atrapado en su propio torbellino de recuerdos y dudas. Cuando llegamos a la vieja casa de la abuela, en un barrio tranquilo de Valencia, la reconocimos al instante. No había cambiado nada desde que éramos críos. La puerta estaba entreabierta. Nos miramos nerviosos. ¿Llamamos?, susurró Mario. Ya estamos aquí. Empujé la puerta suavemente. Dentro, el olor a madera vieja y a fotos del pasado nos golpeó de lleno. Papá estaba sentado en la mesa del comedor, más delgado, con el cabello canoso y la piel pálida. Al vernos, se levantó despacio. «Gracias por venir», dijo con la voz rasposa. Mario no se movió. Yo tampoco. «Tenemos preguntas», dije rompiendo el hielo. «Y no nos iremos sin respuestas». Papá asintió. Eso esperaba. Nos sentamos frente a él, con la mesa de por medio como una barrera invisible. Papá respiró hondo, y entonces dijo: «Hay algo sobre vuestra madre que nunca habéis sabido. Algo que os afectó más de lo que pensáis». Mario y yo nos tensamos al instante. «¿Qué es?», preguntó Mario. Papá nos miró con ojos llenos de culpa. «Cuando erais pequeños, mamá fue denunciada por negligencia conmigo. Y también con vosotros». Mis manos se apretaron sobre la mesa. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Papá bajó la mirada. Mamá nos sometía a los tres. Yo la aguanté durante años, pero cuando me di cuenta de que estaba empezando a haceros lo mismo que me hacía a mí, supe que tenía que irme, o sacarla de vuestras vidas. Mario se quedó helado. «¿Quieres decir que...?».
que mamá nos manipuló a todos, y yo me marché antes de poder protegeros, admitió. Me costaba respirar. Todo lo que creíamos saber sobre ella, sobre él, se tambaleaba. Papá levantó la mirada, seria. Y no es solo eso, añadió. La denuncia desapareció. Mamá tiene amigos en sitios donde no debería. El ambiente se volvió irrespirable. Mario se levantó de golpe. ¿Nos estás diciendo que mamá encubrió algo más? Papá asintió con la cabeza, y antes de que pudiera decir más, escuchamos pasos acercándose desde la puerta de entrada. Nos giramos y ahí estaba ella, mamá, de pie, mirándonos con una expresión que no habíamos visto nunca. Así que ya os lo ha contado, dijo, cerrando la puerta con llave detrás de ella. El aire en la casa se volvió tan denso que parecía que podías cortarlo con un cuchillo. Mamá nos miraba desde la puerta, con una expresión que mezclaba serenidad y amenaza. Papá se quedó sentado, como si ya esperara que esto sucediera. Mario y yo intercambiamos miradas. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y yo podía escuchar su respiración acelerada desde donde estaba. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Mamá sonrió levemente y avanzó un par de pasos, con las llaves aún en la mano. Siempre he sabido dónde estaba vuestro padre. Lo dejé tranquilo porque no me interesaba remover ciertas cosas, hasta que decidisteis venir aquí. Y eso cambia las reglas. Papá se levantó despacio de la silla, poniéndose entre nosotros y ella. No tienes derecho a aparecer aquí, le dijo. Ellos tienen derecho a saber la verdad. ¿Verdad?, replicó mamá, dejando escapar una risa seca. La única verdad aquí es que ustedes dos siempre fuisteis débiles. Y ahora ellos, señaló a Mario y a mí, están igual de rotos por tu culpa como lo estuvieron por la mía. No nos manipules más, saltó Mario, alzando la voz por primera vez. Ya no somos niños. ¡Mamá! Mamá nos miró, evaluándonos, como si aún intentara calcular cómo podía controlar la situación. ¿Sabéis por qué me fui aquella vez a Madrid y os dejé solos con él?, preguntó. Porque tenía miedo de lo que podíais descubrir de mí. Yo me quedé helado. No esperaba que admitiera algo así tan directamente. ¿Entonces es cierto?, pregunté. ¿Nos mentiste? ¿Nos alejaste de papá a propósito? Mamá no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana y apartó un poco la cortina para mirar hacia la calle, como si se asegurara de que nadie más pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir. Hice lo que tenía que hacer. Sabía que no erais lo suficientemente fuertes para soportar la verdad. ¿Qué verdad?, insistí. Se giró y nos miró fijamente. Que yo siempre os vi como una extensión de mí, como mis pequeños proyectos. No podía soportar la idea de que os convirtierais en alguien diferente a lo que planeé. Vuestro padre intentó detenerme, pero él también estaba demasiado roto como para hacerlo bien. Papá apretó los puños, furioso. Nos destruías poco a poco. Controlabas cada bocado que comían, cada palabra que decían. Mamá lo ignoró. Siempre supe que os obsesionaríais con la comida y el cuerpo. Lo cultivé, porque así sería más fácil teneros en la palma de la mano. Mario se tambaleó un poco y yo tuve que sujetarlo del brazo. «Eres un monstruo», le dije, con la voz cargada de rabia. «No, hijo, soy práctica», respondió. ¿Sabes lo fácil que es controlar a alguien cuando su autoestima está por los suelos? Cuando necesitan tu aprobación hasta para respirar. Papá respiraba hondo, como si estuviera conteniéndose para no gritar. No tienes idea del daño que les has hecho. Mamá se encogió de hombros, indiferente. Se han convertido en lo que son gracias a mí. Y ahora vais a escucharme, porque no he venido solo a amenazar o a mentir. Hay más. Mario retrocedió un paso. ¿Qué más podrías decirnos después de todo esto? Mamá se cruzó de brazos. Que el problema que arrastráis no es solo emocional, también es legal. Hay documentos, cosas que ambos firmasteis de pequeños, manipulados por mí. Os vinculé a cuentas y a propiedades que no sabéis que existen. Si decidís ir contra mí, esas cosas os hundirán también. Nos quedamos en shock. ¿De qué estás hablando?, pregunté. De que tenéis responsabilidades que ni sabéis, y si intentáis hundirme, os llevaré conmigo, dijo con total frialdad. Mario rompió a llorar. Yo sentía la rabia acumulándose en mi pecho. ¿Nos vas a chantajear después de todo lo que hiciste? Mamá dio un paso más hacia nosotros. No es un chantaje, es un recordatorio de quién soy yo para vosotros. Papá entonces se interpuso de nuevo. No les vas a hacer más daño, le dijo con la voz firme, porque ahora tienen algo que no tenían antes, a mí. Mamá lo miró, desafiándolo. Tú ya no pintas nada en esta historia. No lo subestimes, dije, porque nosotros tampoco somos los mismos críos de antes. En ese momento, Mario levantó la mirada, y por primera vez, vi en él una chispa de decisión. Vamos a descubrir todo lo que ocultas, y cuando lo hagamos, no habrá nada que puedas hacer para detenernos. Mamá sonrió, como si eso la divirtiera. «Suerte con eso», dijo antes de marcharse.
cerrando la puerta de un portazo. Nos quedamos en silencio, temblando. Papá se giró hacia nosotros. «Aún tengo copias de esos documentos», nos dijo. «Y si es cierto lo que ella dice, estáis en más peligro del que pensáis». Mario y yo nos miramos, y por primera vez entendimos que la pesadilla aún no había terminado. Solo acababa de empezar. «Necesitamos esas copias», le dije a papá, «lo antes posible». Papá asintió, pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró y su rostro se tensó. «Es ella», murmuró. «Ha mandado algo». Miramos la pantalla. Era una foto de los tres, Mario, yo y papá, pero de hacía años, en nuestra antigua casa de Madrid. Y al fondo de la imagen, ampliada, aparecía un sobre en la repisa que ninguno de nosotros recordaba haber visto nunca. «Ese sobre», susurró Mario, «está en la casa de mamá». Sabíamos que teníamos que volver allí, aunque eso significara desenterrar algo que llevaba enterrado demasiado tiempo. El viaje de vuelta a Madrid fue una de las experiencias más silenciosas y pesadas de mi vida. Ni Mario ni yo abrimos la boca durante las 4 horas de tren. Papá venía con nosotros, encogido en el asiento de la ventanilla, mientras su mirada perdida me decía que su mente no estaba allí, sino atrapada en algún recuerdo oscuro del pasado. Yo no podía dejar de pensar en la foto. Aquel sobre en la repisa. No recordaba haberlo visto nunca, pero mamá lo había señalado claramente con la imagen. Nos estaba enviando un mensaje, uno que solo entenderíamos si regresábamos a la antigua casa donde crecimos. Cuando llegamos a Madrid ya era de noche. La ciudad seguía igual de viva que siempre, pero para nosotros, Madrid se había convertido en un tablero de juego perverso donde mamá seguía moviendo las fichas. Nos plantamos frente al viejo piso de Chamberí. La fachada seguía igual, las mismas ventanas con persianas a medio bajar, la misma puerta pesada que me devolvía a la infancia. Mario tragó saliva. «¿Entramos?», preguntó, sin apartar la mirada de la entrada. «No tenemos opción», respondí, «pero esta vez no le daremos la ventaja». Subimos las escaleras en silencio. Papá iba detrás, más lento, como si cada peldaño fuera un recordatorio de lo que había dejado atrás. Cuando empujé la puerta principal, sorprendentemente no estaba cerrada. Entramos despacio, y el olor a casa vieja, a madera húmeda y recuerdos rancios nos golpeó como un muro. El salón estaba oscuro, pero la repisa seguía allí, al fondo, bajo una foto familiar. Y, efectivamente, el sobre estaba tal como en la imagen, blanco, grueso, desgastado por el tiempo. Mario se acercó primero y lo agarró con manos temblorosas. «Está sellado», dijo, dándome una mirada nerviosa. «Ábrelo», susurré. Dentro había varios papeles. Sacamos uno por uno y, cuanto más leíamos, más se nos encogía el estómago. Eran copias de contratos, autorizaciones y documentos bancarios. Pero no solo eran documentos financieros. Había pruebas de manipulaciones, como firmas falsas de cuando éramos menores de edad. Mamá había gestionado cuentas a nuestro nombre desde hacía más de una década, y nos había usado como titulares para desviar dinero y propiedades. Papá maldijo en voz baja. «Esto es más grave de lo que pensaba. No solo os manipuló emocionalmente, os utilizó para proteger su dinero». «¿Crees que por eso nos quiere tener bajo control?», preguntó Mario. «Exacto», dije. «Nos convirtió en sus peones legales. Si esto sale a la luz, podemos irnos todos a la mierda». En ese momento, un crujido en el suelo del pasillo nos hizo congelarnos. «¿Habéis oído eso?», susurró Mario, con los ojos abiertos de par en par. Papá asintió. Caminé despacio hacia el pasillo, con la piel erizada. Entonces, lo vimos. Mamá estaba de pie al fondo, junto a la puerta de la antigua habitación de Mario. Llevaba un abrigo largo y una mirada fría como el hielo. «Os dije que no podíais jugar este juego», dijo sin moverse. «¿Qué es todo esto?», le grité, mostrándole los papeles. «¿Nos usaste para encubrir tus trapos sucios?». Mamá soltó una risa corta y amarga. «No teníais edad para entenderlo entonces, y ahora es demasiado tarde para cambiarlo». Papá dio un paso al frente. «No nos vas a arrastrar más contigo». Mamá lo miró con desprecio. Siempre tan ingenuo. Entonces sacó su móvil y nos mostró la pantalla. Era una carpeta llena de archivos, fotos, correos y más documentos digitalizados. «Si dais un solo paso en falso», advirtió, «todo esto verá la luz, y vosotros iréis detrás de mí». Mario temblaba de rabia. «¿Nos amenazas otra vez?». «No, os advierto», respondió ella. «Estáis tan metidos como yo, y nadie os creerá cuando digáis que erais niños manipulados. Ahora sois adultos, responsables legales de cada firma que está en esos papeles». Yo no podía creer lo que escuchaba. Era como si mamá hubiera construido una cárcel invisible alrededor de nosotros. «No te saldrás con la tuya», dije, sin poder controlar el temblor de mis palabras. «No tenéis salida».
sentenció. A menos que colaboremos. Papá se acercó un paso más. ¿Colaborar? ¿Qué quieres? Que dejéis esto aquí, señaló los documentos. Que sigáis con vuestras vidas, que no remováis más el pasado. Y a cambio, no moveré ni un dedo contra vosotros. Mario estaba al borde del colapso. Lo conocía demasiado bien. Estaba conteniendo las lágrimas y la rabia al mismo tiempo. Yo, en cambio, sentí algo distinto. Una especie de calma antes de la tormenta. No vamos a aceptar eso, le dije. Vamos a sacar la verdad a la luz, cueste lo que cueste. Mamá esbozó una sonrisa. Entonces elegid bien a quién exponéis primero, dijo antes de darse media vuelta y desaparecer por el pasillo. Mario dejó caer los papeles al suelo, derrumbado. Nos va a destruir, murmuró. Papá recogió uno de los papeles. No si encontramos a alguien que nos ayude a protegernos antes, dijo con tono serio. Conozco a alguien que también estuvo bajo su control hace años. Mario y yo lo miramos. ¿Quién? Pregunté. Papá respiró hondo. Un antiguo socio de vuestra madre. Alguien que también cayó en sus redes, pero que tiene motivos de sobra para querer verla caer. Y en ese momento, supe que estábamos entrando en un terreno aún más peligroso. No pude dormir esa noche. La imagen de mamá mostrándonos esa carpeta digital, como si tuviera en sus manos la cuerda para ahorcarnos a todos, me dejó insomne. Mario tampoco cerró un ojo. Lo escuché levantarse varias veces, paseando por la casa, inquieto, arrastrando las zapatillas por el suelo. Papá, en cambio, estaba inquietantemente tranquilo. Esa calma de quien ha visto monstruos antes y sabe que aún hay un as bajo la manga. A la mañana siguiente, nos sentamos los tres en la cocina, el café frío sobre la mesa. ¿Quién es esa persona?, pregunté directamente, sin rodeos. Papá bajó la voz, como si temiera que las paredes nos escucharan. Se llama Arturo, dijo. Era socio de vuestra madre en una de sus empresas de inversión, pero también fue su víctima. Mario frunció el ceño. ¿Víctima? ¿De qué tipo? Del peor tipo, respondió papá. Ella no solo controlaba nuestras vidas, también controlaba la suya. Le arruinó la carrera. Lo chantajeó con información personal y lo dejó endeudado hasta las cejas, pero él nunca la denunció. Tiene pruebas que pueden servirnos. ¿Y por qué no hizo nada en su momento?, pregunté. Papá suspiró. Porque tenía miedo. Y porque, como nosotros, pensó que era mejor cargar con la culpa antes que enfrentarla. El silencio nos envolvió. Mario y yo nos miramos. Nos dimos cuenta de que mamá había dejado un rastro de daños detrás de ella, más grande de lo que habíamos imaginado. ¿Dónde está Arturo ahora?, preguntó Mario. Vive en Toledo. He hablado con él solo una vez desde que me fui. Pero si hay alguien que quiera ver caer a vuestra madre tanto como nosotros, es él. No lo pensamos dos veces. Cogimos el coche y en pocas horas, estábamos entrando en las estrechas calles de Toledo. La ciudad nos envolvía con su aire antiguo y sus callejones empedrados, como si guardara secretos bajo cada piedra. El edificio de Arturo estaba en la zona vieja, un piso modesto y algo descuidado. Llamamos al timbre, y después de varios segundos, un hombre de unos 50 años, desaliñado, abrió la puerta. Sus ojos se entrecerraron al ver a papá. Creí que no volvería a verte, le dijo, seco. Papá tragó saliva. Necesitamos tu ayuda. Arturo nos miró a Mario y a mí, y luego a los papeles que traíamos en la mano. Así que ya sabéis quién es en realidad, murmuró. Nos hizo pasar. Su casa era un caos, papeles apilados, cajas sin abrir y polvo en cada esquina. Pero lo más llamativo era la cantidad de carpetas etiquetadas con nombres de empresas y personas. He guardado todo esto durante años, nos dijo, mientras nos servía un café. Todo lo que ella me hizo. Los contratos falsificados, los correos, las transferencias y su forma de mover dinero usando a menores como testaferros. Mario y yo nos miramos en seco. ¿Cómo sabías que éramos nosotros?, preguntó Mario. Arturo asintió despacio. Porque vuestra madre se jactaba de ello. Presumía de tener todo bajo control, incluyendo a sus hijos. Me lo dijo una vez. Los tengo atados desde la cuna. Papá apretó los dientes. Necesitamos esas pruebas, Arturo. No solo para limpiar nuestros nombres, sino para acabar con ella. Arturo se rió amargamente. ¿Acabar con ella? ¿Sabéis a cuántos jueces y abogados ha comprado ya? No nos importa, respondí. Queremos hacerlo público. Medios, redes, donde sea. Arturo se quedó pensativo. Luego se levantó y sacó una carpeta azul. Aquí dentro hay pruebas de que ella también manipuló a inversores importantes. Si esto sale a la luz, no solo caerá en lo personal, también perderá todo en lo empresarial. Mario, por primera vez, sonrió con una mezcla de nerviosismo y alivio. Esto es justo lo que necesitamos. Pero hay un problema,
dijo Arturo, clavándonos la mirada. Si movéis esto sin cuidado, no solo se hundirá ella, puede arrastrar a todos los que firmaron en esos documentos, incluidos vosotros. El nudo en el estómago volvió a apretarme. ¿Cómo podemos usarlo sin caer con ella?, pregunté. Arturo suspiró. Con una denuncia colectiva. Si conseguimos que más víctimas se unan, podremos demostrar que actuasteis bajo coacción, que fuisteis manipulados desde pequeños. Mario se pasó la mano por el pelo, nervioso. ¿Y crees que alguien más se atreverá a plantarle cara? Arturo nos miró, y su respuesta fue simple. Ya hay otros que quieren, pero todos tienen miedo. Si lográis que uno dé el paso, los demás le seguirán. Papá asintió. Yo puedo contactar a otros antiguos socios. Arturo nos entregó la carpeta azul. Pero tened cuidado. Vuestra madre no es de las que se quedan de brazos cruzados cuando sienten que pierden el control. Nos fuimos de Toledo con esa carpeta bajo el brazo y un nuevo plan en mente. Pero al llegar a casa, encontramos la puerta entreabierta. Todo estaba revuelto. Los cajones abiertos, los documentos esparcidos por el suelo. En el centro del salón, sobre la mesa, había una nota. Mario la recogió temblando. Os advertí que no jugaseis conmigo. Es solo el principio. Nos miramos. Sabíamos que mamá había dado el primer golpe. No sé cómo describir lo que sentía al leer esa nota. Era como si alguien me hubiese apretado la garganta con ambas manos. Mario estaba pálido, y papá apretaba la carpeta azul contra su pecho como si fuera un escudo. Registramos la casa de arriba abajo. No faltaba nada de valor, pero todo estaba patas arriba. Las fotos familiares tiradas al suelo, las camas descendidas, los documentos legales mezclados con papeles sin importancia. «Ha sido ella», dijo Mario, como si no cupiera la menor duda. Papá asintió. No ha robado nada. Solo quería dejar claro que puede entrar y salir cuando quiera. El mensaje estaba claro. Mamá había cruzado una línea. Ya no solo nos manipulaba emocionalmente, ahora había invadido nuestro espacio físico. Mario temblaba mientras recogíamos las cosas del suelo. «¿Qué hacemos ahora?», me preguntó con la voz rota. «Seguimos adelante», dije, aunque mi propio cuerpo dudaba de mis palabras. Papá nos miró serio. «Vamos a necesitar más ayuda». Esa misma noche llamamos a Arturo. Le contamos lo sucedido, y sin pensarlo dos veces, se plantó en nuestra casa en Madrid. Lo recibimos con una mezcla de alivio y desconfianza. Después de todo, este hombre había vivido bajo la sombra de mamá tanto como nosotros. «Ahora ya no hay marcha atrás», dijo Arturo, mirando el caos de la casa. Papá asentía mientras repasaba la carpeta azul. «¿Has hablado con alguien más?», le preguntó Arturo. «Sí», respondió. «He contactado a 2 antiguos socios y una contable que también sufrió sus chantajes. Están dispuestos a unirse, pero solo si ven que no vamos a echarnos atrás». «¿Y qué proponen?», pregunté. Papá respiró hondo. «Presentar una denuncia colectiva y filtrar todo a la prensa. No hay otra manera de protegernos. Si lo hacemos público, mamá perderá su capacidad de silenciarnos». Mario y yo nos miramos. «¿Estás seguro de que aguantarán la presión?», preguntó Mario. «Nadie ha aguantado tanto tiempo como nosotros», le dije. «Ellos también están hartos». Arturo sacó un pendrive de su chaqueta. «Aquí hay más pruebas. Audios y correos de cuando ella empezó a mover dinero en Suiza y Andorra. Todo hecho con vuestros nombres de por medio». Me temblaron las piernas. Había oído rumores de ese tipo de cosas en la prensa, pero jamás pensé que estaríamos metidos en algo así. «¿Y qué pasa si nos hundimos con ella?», preguntó Mario. Arturo se encogió de hombros. «Tendremos que negociar con la fiscalía, pero si logramos demostrar coacción, podríamos salir libres». Papá estaba más decidido que nunca. «No pienso dejar que os arrastre a la ruina», nos dijo. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Luego, sin pensarlo demasiado, tomé el pendrive. «Entonces lo hacemos», afirmé. «Vamos a exponerla». Nos reunimos en el salón, con papeles, con pruebas y audios sobre la mesa. Diseñamos un plan para contactar a más víctimas y conseguir un abogado que nos representara. Pero justo cuando parecía que todo empezaba a tomar forma, Arturo se levantó de golpe. «¿Dónde está Mario?». Nos giramos y vimos que ya no estaba en el salón. Corrí hasta su habitación. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Mario estaba sentado en la cama, con la cabeza entre las manos. «Mario», le llamé. «¿Qué pasa?». Él alzó la mirada. Tenía lágrimas en los ojos. «Tengo miedo», me confesó. «Mamá siempre nos ha tenido cogidos, y no sé si esta vez podemos ganarle». Me acerqué y le puse una mano en el hombro. «No te voy a dejar solo», le dije. «Esta vez vamos a terminar con esto juntos». Nos abrazamos en silencio, pero al separarnos, noté algo extraño. En el suelo, justo al lado de la cama, había un sobre pequeño. Lo recogí. Era idéntico al que habíamos encontrado en la casa vieja, pero este tenía un remitente. «Valeria». «¿Quién es Valeria?»,
Pregunté enseñándole el sobre. Mario frunció el ceño. No tengo ni idea. Papá apareció detrás de nosotros. ¿Qué pasa? Le mostré el sobre y se quedó helado. Valeria, susurró. Es la hermana de vuestra madre. Mario y yo nos miramos confundidos. ¿Mamá tiene una hermana? Pregunté. Nunca nos habló de ella. Papá asintió, como si acabara de recordar algo que había borrado de su memoria. Tuvieron una pelea hace años. Algo muy grave. Vuestra madre siempre hizo como si ella no existiera, pero Valeria sabía muchas cosas. Cosas que podrían ayudarnos. Miré el sobre. Dentro había una nota manuscrita. Si queréis la verdad completa, venid a verme. Estoy en Zaragoza. Mamá me odia, pero es hora de que sepáis quién es realmente. Mario me miró, incrédulo. Esto no puede ser casualidad, dijo. Y no lo era. La única persona que podía conocer el lado más oculto de mamá nos estaba llamando. Sabíamos que, si queríamos entender todo, tendríamos que ir a Zaragoza y encontrar a Valeria. El viaje a Zaragoza fue una mezcla de ansiedad y adrenalina. Mientras el tren cruzaba las llanuras interminables entre Madrid y Aragón, Mario no dejaba de mirar por la ventana, perdido en sus pensamientos. Papá iba serio, como si la simple mención de Valeria le hubiera removido viejos fantasmas. Yo intentaba no pensar demasiado, pero la cabeza no me dejaba en paz. ¿Por qué mamá nunca nos habló de ella? Pregunté de repente. Papá se pasó la mano por la cara, cansado. Porque Valeria es la única persona que la conoce de verdad. La única que no cayó bajo su control. ¿Qué pasó entre ellas? Preguntó Mario. Papá dudó, pero al final lo soltó. Mamá le hizo algo imperdonable, algo que Valeria nunca le perdonó y que terminó por separarlas para siempre. El silencio que siguió nos heló a todos. Llegamos a Zaragoza en plena tarde. Nos esperaba una ciudad gris, con un cielo nublado que parecía anticipar la tormenta emocional que se avecinaba. Valeria vivía en un barrio apartado, en las afueras. Cuando llegamos a su edificio, una sensación extraña se apoderó de mí. Era un bloque antiguo, con las persianas bajadas y un aire de abandono. Llamamos al timbre. Tardó en abrirse, pero cuando lo hizo, apareció una mujer de unos 50 y tantos, con el cabello recogido en un moño desordenado, y una mirada que me recordó, de inmediato, a mamá. Pero en los ojos de Valeria había algo distinto. Humanidad, dolor, sí, pero también una calidez que jamás había visto en nuestra madre. «Sois vosotros», dijo, como si ya nos conociera. Nos hizo pasar sin decir mucho más. La casa era modesta, decorada con fotos antiguas y muebles algo gastados. Nos sentamos en su salón, incómodos. Sabemos que mamá nos ha ocultado muchas cosas. Empecé, pero no sabemos por qué. Valeria nos miró fijamente. Porque vuestra madre no sabe vivir sin tener el control absoluto. Ni de vosotros, ni de nadie. Papá asintió. ¿Qué es lo que le hiciste, Valeria? Preguntó. ¿Qué fue tan grave? Valeria suspiró. Fui la única que la desafió cuando éramos jóvenes. Mamá siempre fue distinta. Incluso de niñas. Tenía una obsesión malsana con el poder. Todo empezó cuando heredó la pequeña fortuna de nuestra familia y decidió que eso la hacía intocable. Se levantó y fue hasta una vieja cómoda. Sacó un álbum de fotos y nos lo mostró. Vuestra madre manipuló a nuestros padres, a mí, y cuando vio que yo era un obstáculo, me apartó. Me chantajeó con un asunto personal que no voy a compartir hoy, pero que me dejó marcada. Pasó la página y nos mostró una foto de mamá de joven, abrazada a un hombre que no reconocí. ¿Quién es él?, pregunté. El verdadero padre de Mario, dijo Valeria. El mundo se detuvo. ¿Qué?, susurró Mario sin aire. Valeria asintió. No es un secreto que mamá llevaba una doble vida en esa época. Papá miró al nuestro. Lo supo, pero se quedó por vosotros, por la familia. Aunque todo se volvió más turbio cuando empezó a involucrar a Mario en sus planes para proteger la reputación de la familia. Mario se llevó las manos a la cabeza. No puede ser verdad, murmuró. Mamá siempre me dijo que papá nos abandonó, que él no nos quería. Papá cerró los ojos, derrotado. No quería contártelo, dijo en voz baja. Pero es cierto, siempre supe que no eras mi hijo biológico. Pero eso nunca importó. Eres mi hijo igual. El aire se cortó como un cuchillo. Valeria tomó nuestras manos. Vuestra madre ha construido una red de mentiras y manipulaciones durante décadas, pero yo guardé pruebas de lo que hizo conmigo, de cómo usó a Mario para blanquear dinero a través de una identidad falsa ligada a su verdadero padre. Sacó una carpeta polvorienta de la cómoda. Aquí está todo. Documentos, fotos, registros, todo lo que necesitáis para demostrar que fuisteis víctimas desde el principio. Yo no podía procesarlo todo a la vez. Mario estaba destrozado. Tenía las manos temblorosas mientras miraba el sobre. ¿Y por qué ayudarnos ahora?
Le pregunté a Valeria. Ella sonrió con tristeza. Porque también fui una víctima. Y porque sé que si no hacéis algo ahora, vuestra madre os destruirá igual que destruyó a todos los que la rodearon. Mario respiraba agitadamente, como si le costara mantenerse en pie. ¿Entonces mi vida entera fue una mentira?, preguntó, roto. No, le dijo papá. Todo lo que eres es real, y eres más fuerte de lo que piensas. Nos quedamos allí un rato más, digiriendo la verdad. La carpeta de Valeria era la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. ¿Qué vais a hacer ahora?, nos preguntó Valeria al despedirnos. Lo vamos a exponer todo, respondí. Ya no hay vuelta atrás. Valeria nos abrazó a los 3 antes de marcharnos. Pero al salir del edificio, un coche oscuro nos estaba esperando al otro lado de la calle. Lo reconocimos al instante. Era el coche de mamá. Desde la ventanilla entreabierta, nos observaba con una sonrisa fría. Sabía lo que habíamos descubierto. Mamá no nos quitó la mirada de encima. Sentada en el asiento trasero del coche, con las gafas de sol puestas, parecía una ejecutiva saliendo de una reunión, tranquila y calculadora. El coche arrancó lentamente, avanzando junto a nosotros mientras caminábamos por la acera de Zaragoza. Mario me agarró del brazo, temblando de furia y miedo al mismo tiempo. ¿Cómo ha sabido que estábamos aquí?, preguntó. Papá suspiró. Nos ha seguido. Siempre nos ha seguido. Mamá bajó la ventanilla. Su voz, suave y venenosa, nos alcanzó. Pensé que éramos una familia, nos dijo. Pero veo que os gusta jugar con fuego. Antes de que pudiéramos responder, el coche aceleró y desapareció calle abajo, dejando tras de sí un silencio tenso. Nos quedamos parados, con la carpeta de Valeria en las manos. Ya no hay forma de ocultarnos, dije, sintiendo el peso del momento. Regresamos a Madrid esa misma noche. No dormimos. En casa nos reunimos con Arturo, quien ya estaba preparando los documentos legales y los contactos con los medios. La carpeta de Valeria era la prueba final que necesitábamos para exponerlo todo. Esto es dinamita, nos dijo Arturo, hojeando los papeles. Si sale, no solo caerá vuestra madre, sino también las personas que encubrieron sus movimientos financieros. Mario estaba más sereno, pero yo sabía que por dentro seguía en shock por la revelación de su verdadero padre. Aún así, cuando le pregunté si quería parar, me miró con determinación. No, ya no puedo vivir sin saber la verdad completa. Los días siguientes fueron una carrera contrarreloj. Contactamos a los antiguos socios de mamá, y poco a poco, todos empezaron a sumarse a la denuncia colectiva. Cada llamada era una pequeña victoria. Finalmente, Arturo organizó una reunión con un periodista de uno de los principales periódicos de España. Nos citamos en un café discreto en el centro de Madrid. Allí, sobre la mesa, le mostramos todo: contratos manipulados, correos electrónicos, documentos bancarios y, sobre todo, el material de Valeria. El periodista nos miró, boquiabierto. Esto es enorme. Si publicamos esto, vuestra madre se convertirá en uno de los escándalos financieros más grandes del país. Papá asintió. Y queremos que todo salga a la luz de una vez. El periodista nos aseguró la máxima confidencialidad y nos prometió que el reportaje saldría en menos de una semana. Pero entonces, la noche antes de la publicación, recibimos un correo. Era un vídeo. Lo abrimos en el portátil y ahí estaba mamá, en su despacho, con la calma de siempre. «Vais a perder», nos dijo mirándonos directamente. «Porque si yo caigo, vosotros caéis conmigo. Estáis en cada papel, en cada firma. Los fiscales no tendrán piedad». Papá cerró el portátil de golpe. «Es una amenaza desesperada», dijo. «Sabe que estamos cerca de derribarla». Mario estaba inmóvil. «¿Y si tiene razón? ¿Y si nos hundimos con ella?» Yo respiré hondo. Prefiero hundirme sabiendo que intenté pararla, que vivir toda la vida con esta mentira. La mañana siguiente, el artículo salió a la luz. La noticia explotó en todos los medios. Red de corrupción y blanqueo con menores involucrados. La imagen de mamá apareció en todos los titulares, con detalles de sus manipulaciones y el testimonio de las víctimas, incluida la mía y la de Mario. Horas después, la policía llamó a nuestra puerta. «¿Ustedes son los hijos de Elena Rubio?», preguntó el agente. Asentimos. «Su madre ha sido detenida esta mañana. Está bajo custodia y está dispuesta a colaborar. Pero necesitamos que nos acompañen para dar su declaración oficial». Nos miramos, sabiendo que ese momento había llegado. Meses después, todo cambió. Papá volvió a Valencia, pero ahora mantenemos contacto cada semana. Está más relajado, y aunque su enfermedad sigue presente, se siente en paz consigo mismo. Ha encontrado la manera de reconstruir su vida. Mario decidió irse a vivir a Zaragoza, cerca de Valeria. Está en terapia intensiva y ha empezado a dar charlas sobre salud mental y manipulación familiar.
Ha ganado peso de forma saludable y por primera vez sonríe de verdad. Yo, por mi parte, sigo en Madrid. Dejé el gimnasio obsesivo y ahora entreno por bienestar. Terminé por cambiar de trabajo y me mudé a otro barrio. Estoy escribiendo un libro sobre lo que vivimos, sobre cómo se siente crecer en una red de control invisible y cómo se sobrevive a ello. Y mamá, ella está en prisión preventiva, esperando juicio. Las investigaciones siguen destapando más conexiones turbias con otros empresarios y funcionarios. Ya no tiene ese poder que nos aterrorizó durante años. La última vez que la vi fue en una sala de interrogatorios. Me miró con frialdad y me dijo, «Siempre fuiste mi mayor decepción». Yo solo le respondí, «Gracias, ahora sé quién soy». Y no es gracias a ti. Salí de allí sintiendo, por primera vez, que el peso de su sombra había desaparecido. Ahora, cada vez que me miro al espejo, veo a alguien distinto, alguien libre.